Las principales variantes que puedo encontrar al tomar la presión arterial son la brecha auscultatoria y el pulso paradójico. Brecha auscultatoria se define como un intervalo de tiempo en donde los ruidos de Korokov desaparecen para luego reaparecer. Deben saber que su presencia no tiene ningún tipo de implicación patológica. Se considera un fenómeno fisiológico. Pongamos un ejemplo rápidamente para entenderlo mejor. Digamos que ustedes en su práctica clínica se han acostumbrado a que al tomar la presión arterial a un paciente siempre llevan el esfigmomanómetro hasta 220 milímetros de mercurio. Y en este paciente de repente llevan el esfigmo hasta esa presión y notan que en los 180 milímetros de mercurio los ruidos de Korokov aparecen, pero que cuando sobrepasa los 60 los ruidos desaparecen de nuevo. La aguja sigue bajando y al llegar al 120 los ruidos de Korokov reaparecen para desaparecer por debajo de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la presión arterial en este caso? Bueno, se supone que yo tomaré como presión sistólica el primer ruido que ausculté y como diastólica el último ruido que ausculté. Y en este caso el ruido aparecía en 180, desaparecía por última vez en 80. Por lo tanto, este paciente tiene una presión de 180, 80. Pero ¿qué pasaría si a este mismo paciente le toma la presión otra persona que en vez de estar acostumbrado a llevar la presión hasta 220, la lleva hasta 150? Lo que va a ocurrir es que para esta persona los ruidos de Korokov van a aparecer en el 120 y se van a ir en el 80. Dígase, para esta persona el paciente va a ser normotenso, cuando en realidad tiene la presión en 180-80. ¿Cómo evito cometer ese tipo de error? Muy simple. Lo evito realizando primero la toma de presión por método palpatorio. ¿Por qué? Porque en este paciente el pulso seguramente se va a sentir hasta que la aguja supere los 180 milímetros de mercurio. De modo que en este paciente, al tomar el pulso, yo sé que debo insuflar el manguito hasta el 120, colocarme mi estetoscopio y de ahí en adelante escucharé los ruidos completos. Dicho de otra forma, practicar el método de palpación del pulso me permite no cometer sesgos de lectura en la presión arterial ante un paciente que presente brecha auscultatoria. El pulso paradójico se define como una disminución en la presión sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio que ocurre durante la inspiración para que después, cuando la persona expira, vuelve a subir a su nivel inicial. Este hallazgo sí tiene una implicación patológica y es importante reconocerlo. Pongamos un ejemplo rápido para poder entenderlo mejor. Tengo un paciente en donde insuflo mi esfigmomanómetro hasta 140 porque encontré que su pulso desaparecía en el 120. Una vez que insuflo y me pongo mi estetoscopio, noto que aparecen ruidos de Korokov. La aguja sigue bajando y sigo escuchando los ruidos y de repente cuando la persona inspira, la aguja cae hasta 80 milímetros de mercurio. Pero que después que la persona expira, la aguja regresa a 100. Sepan que normalmente una inspiración profunda y sostenida puede provocar una caída de esta presión sistólica, pero esa caída suele ser siempre menor de 10 milímetros de mercurio. Cualquier caída durante la inspiración mayor de 10 milímetros de mercurio me dice que la persona presenta un pulso paradójico. ¿A qué se debe ese fenómeno? Es muy simple. Se debe a que durante la inspiración la presencia de pulso paradójico me va a indicar a mí que el paciente presenta una de dos patologías, o un embolismo pulmonar o un taponamiento cardíaco. Hablemos ahora de las enfermedades que presentan alteración de la presión arterial y las más importantes van a ser el shock, la hipertensión arterial y la hipertensión intracraneal. Shock se define como un estado de hipoperfusión generalizada, en donde los tejidos, al no ser perfundidos a la presión adecuada, dejan de recibir sangre, dejan de ser oxigenados y caen en estado de isquemia. Esta isquemia en diferentes tejidos va a manifestarse de diferentes maneras. Pero entonces es importante mencionar algo, y es que hipotensión no significa shock. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden encontrarse en su práctica médica muchos pacientes que presenten una presión arterial bastante baja, pero que no necesariamente van a tener shock. Caso típico es el de las mujeres jóvenes que son delgadas y de talla baja. Son personas en donde muy frecuentemente usted va a encontrar niveles arteriales que pueden ser hasta de 90-70 o tal vez más bajo, 80-60. Debo decir que esa persona tiene shock, no diré que tiene shock a menos que cumpla con los criterios de shock. Y los criterios me dicen que debo tener hipotensión arterial, sí, pero por lo menos con una de esas manifestaciones que están aquí abajo. Dígase, que esté hipotensa la persona, pero que presente o signos de hipoperfusión, como llenado unguial mayor de 2 segundos, o acidosis metabólica comprobado por una medición de gases arteriales, o que además de la hipotensión presente disfunción orgánica, como por ejemplo una disminución del nivel de conciencia,
una isquemia miocárdica, una insuficiencia respiratoria o que presente oliguria. Dígase una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Sepan que la manifestación que con mayor frecuencia va a ayudarles a ustedes a pensar en shock es la disminución del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque el órgano más sensible a la hipoperfusión es el cerebro. Por lo tanto, es la manifestación que aparece más rápido y la que es más sensible para identificar. De modo que si tienen una paciente o un paciente hipotenso, pero que tiene un nivel de conciencia conservado, eso hace muy poco probable que tenga shock. Una vez que hago el diagnóstico de shock, lo que sigue es clasificarlo. Existen diferentes tipos de shock. Los más importantes son shock hipovolémico, neurogénico, cardiogénico. Y para poder diferenciarlos uno de otro, si tengo ya signos de hipoperfusión, es preguntarme cómo se encuentra la frecuencia cardíaca. Y con la frecuencia cardíaca tengo que averiguar si hay taquicardia o si hay bradicardia. Pero es más importante si en vez de decir taquicardia, fijamos como límite los 150 latidos por minuto. ¿Qué pasa si un paciente presenta shock y tiene bradicardia? En este caso, yo tengo dos diagnósticos probables, el shock neurogénico y la bradicardia inestable. Y para eso, me pregunto si el paciente presenta alteraciones neurológicas en las piernas. De presentarlas, yo pensaré en un shock neurogénico, pero si no las presenta, me iré por el diagnóstico de una bradicardia inestable. ¿Qué ocurre en el shock neurogénico? En el shock neurogénico, que generalmente es traumático, se debe a una interrupción en la inervación simpática a nivel de la columna vertebral por encima de T4 o T5. Justamente porque de T4 y T5 salen unos nervios que se llaman los nervios esplácnicos mayores, los cuales inervan a la médula adrenal, que es la encargada de producir catecolaminas. Por lo tanto, cualquier tipo de lesión a ese nivel de la médula me va a provocar que la médula adrenal deje de producir catecolaminas y el paciente tenga una vasodilatación sistémica con una caída de la frecuencia cardíaca. En este caso, si tengo una caída de la resistencia vascular periférica por la vasodilatación y una caída de la frecuencia cardíaca, voy a tener entonces un menor gasto cardíaco con menor resistencia y por tanto una hipotensión que lleva a shock. Por lo tanto, paciente que presente hipotensión con bradicardia no presenta alteraciones neurológicas, yo me voy más por el lado de una bradicardia inestable. En este caso, lo que debo hacer es un EKG para identificar cuál es el ritmo eléctrico del paciente y tratarlo. Por otra parte, si tengo el paciente con hipotensión pero que presenta taquicardia en vez de bradicardia, yo debo preguntarme si esa taquicardia es mayor o no de 150 latidos por minuto. De serlo, yo pensaría entonces en una taquicardia inestable. Recuerden que cuando el corazón late a más de 150 veces por minuto, el ventrículo pierde su capacidad para llenarse de forma adecuada. Si no se llena de forma adecuada el ventrículo, el gasto cardíaco va a caer y por lo tanto la presión arterial va a caer también. De tenerlo así, debo realizar un electrocardiograma para identificar cuál es la arritmia que está provocando este cuadro. De no presentar frecuencia cardíaca de 150 latidos o más, debo pensar entonces un shock hipovolémico o un shock cardiogénico. Y una pregunta importante para este tipo de cuestión es preguntar si las yugulares están o no ingurgitadas. De estarlo, yo pensaría en un shock cardiogénico por taponamiento cardíaco o por neumotórax a tensión. Estas son dos patologías en donde el ventrículo pierde la capacidad para llenarse de forma adecuada. El taponamiento, porque tengo líquido o sangre alrededor del corazón dentro del pericardio, impidiendo que este ventrículo se expanda y se llene durante la diástole. Y el neumotórax a tensión, porque el aire que está metido dentro del tórax empuja al corazón e impide su extensión, evitando de nuevo su llenado. Ahora, si este paciente con shock presenta taquicardia, pero menor de 150 latidos por minuto y no presenta ingurgitación de yugulares, me dará el diagnóstico de un shock hipovolémico. En este caso, la prioridad obviamente va a ser la administración de líquidos.